iniciamos con este segundo webinar. Y bueno, les traemos una gran sorpresa. Fíjense que nuestro título de este webinar es ¿Cómo hacer florecer tu equipo con las nuevas tendencias de recursos humanos? Y un poco la idea de este webinar es que podamos inspirar a aquellos líderes, a aquellos responsables del talento humano, a aquellos empresarios, ¿no? A poder implementar estrategias actualizadas y efectivas para potencializar el desarrollo de sus equipos alineados con las nuevas tendencias en recursos humanos. Entonces, estamos muy contentas de estar aquí y quiero presentarles idealmente a una gran persona, una gran amiga, una gran colaboradora en todos los temas. Ella es Claudia Díaz Núñez. Ella es una enamorada de la vida, de la transformación y del ser, con más de 30 años dedicada a grandes cosas. Fíjense, les platico un poquito que ella ha trabajado más de 30 años en aula, en grupos de capacitación, en temas relacionados con el factor humano, con habilidades blandas, tales como trascender y transformar, autoestima, desarrollo humano, clima organizacional, liderazgo transformacional, trabajo en equipo, comunicación, entre muchos más programas, ¿no? Que han sido, pues plenamente, yo la conocí, les platico un poquito, ella era parte de una de mis proveedoras, ¿no? Y tomé un curso con ella y logré hacer esa conexión tan bonita, ¿no? Y hoy nos hemos reencontrado y bueno, quiero invitarla a este webinar porque aparte de tener este enamoramiento con la vida, les puedo asegurar que es un alma súper creativa. Esta parte de la impartición de cursos, tanto presenciales como en línea, ha tenido mucha fortaleza en el conocimiento, sobre todo su interés por mejorar todas las habilidades de las personas, ¿no? Mandos medios, el aprendizaje integral, y hoy está enfocada en bienestar. Y casi concluyendo la maestría en conciencia plena, y ha desarrollado muchas competencias para colaborar con represas en modelos de bienestar, ¿no? Es amante de la vida, confía en las adecuadas necesidades de capacitación y puede armar totalmente estrategias para poder mejorar la productividad. Entonces, con mucho cariño les presento a Claudia. Y bueno, Clau, pues bienvenida. Es un gusto, Ale, y un gusto a todos los que nos están escuchando. Platicarles un cuanto tanto de estas innovaciones en cuanto a la parte de cómo hacer florecer a los equipos, comenzando desde un florecimiento personal. Entonces, estamos convencidos que esta va a ser una experiencia en donde todos ustedes van a disfrutar, pero además de disfrutar, van a hacer conciencia de la importancia que es fortalecer al factor humano. Es correcto, mi Clau. Y fíjate que yo hago esta pregunta. ¿Qué está cambiando en las organizaciones con estas nuevas generaciones, con esta nueva cultura digital, con esta parte de flexibilidad que hoy esas diferentes generaciones nos están pidiendo? Y me gustaría que me platicaras a tu experiencia, ¿qué está cambiando en las organizaciones hoy en día? Pues como bien comentas, Ale, lo que está cambiando en nuestras organizaciones es el factor humano. Entonces, nosotros hemos escuchado de manera muy trivial a lo mejor esto de las generaciones X, la generación de cristal, pero resulta que ahora dentro de las organizaciones estamos todos juntos, ¿no? Los baby boomers, por ejemplo. Entonces, esto nos invita a que nosotros podamos determinar que hay una verdadera colaboración que necesita existir entre todos nosotros. Lo comento así porque algo que pareciera que pudiera ser una guerra frontal entre las generaciones necesita ser un elemento a favor para que todos podamos trabajar en un solo sentido. Mira, yo te quiero comentar que algo de la observación que tenemos claramente es que nuestros jóvenes llegan con mucha información. Todo lo pueden consultar en un clic, ¿verdad? En el celular, en todas las aplicaciones, vaya, de cuál forma. Pero los que ya tenemos un rato también dentro de las empresas, lo que tenemos es sabiduría. Entonces, cuando te platico esto, es cuando lo que nosotros encontramos en este momento en las organizaciones es cómo hacer que estos dos mundos o estos mundos se interconecten para que podamos estar hablando de un solo mundo en pro de la productividad de cualquier organización.
Entonces, creo que ese es un punto fundamental que está existiendo dentro de nuestra organización. Es correcto, Clau. Fíjate que hemos vivido esta transformación en la forma de trabajar, ¿no? Como indicas, las generaciones actuales buscan un propósito en específico, flexibilidad, crecimiento. Hoy en día el liderazgo tradicional está siendo totalmente sustituido por un liderazgo mucho más emocional, mucho más empático, mucho más adaptativo, ¿no? Y hoy las organizaciones destacan a aquellas que solamente se atreven, ¿no? A reinventarse y a poner a las personas al centro de la estrategia. ¿Tu equipo está floreciendo, ¿no? Y esta pregunta la lanzo, ¿tu equipo está floreciendo o solo sobreviviendo? Y esto se los dejo a aquellas personas de recursos humanos, a aquellos empresarios que en realidad se quedaron estancados, ¿no? En la vida pasada y que hoy necesitamos evolucionar y tener esta transformación completamente y en realidad florecer a esta nueva etapa y a estas nuevas generaciones. ¿Cómo hay algunas tendencias clave, ¿no? Para poder florecer en los equipos? Y me gustaría mucho a tu experiencia, Clau, que me compartieras algunas de las tendencias que han sido más poderosas, ¿no? Para ti, que han estado revolucionando el desarrollo de los equipos. Justamente la palabra florecimiento me encanta porque la descubrí desde la psicología positiva. ¿No? Entonces, cuando yo empecé a ver este escenario de la psicología positiva, dije, ¿de qué se trata este florecimiento? ¿Verdad? ¿Cómo hacer analogía, Ale, entre una flor y el ser humano? Pues justamente eso es el punto que a mí más me ha impactado recientemente, porque estamos hablando de estas fortalezas que tenemos que ir creciendo y haciéndonos crecer. Y entonces, cuando tú hablas de este factor tan importante que es el factor humano, que es la parte estratégica actual de nuestras organizaciones, es cuando debemos de pensar qué tan importante es hacer que crezcan y crezcamos como colectivo. Fíjense, algo que me parece muy importante rescatar, Ale, es que el término del líder capataz de hace muchos años, de que bajo presión y el látigo ahí fortaleciéndose, ya se quedó atrás. Ahora es el líder que comprende, que es resiliente, que empatiza, que sabe de espiritualidad incluso, y esto nos lleva a decirnos que todo esto es el florecimiento del ser, el florecimiento del ser humano y de cada uno de los que estamos dentro de una organización. Porque fíjense, algo que debe de quedarnos muy claro, el líder, Ale, tiene que ser primero ser buen ser humano. Es correcto, Clau. Fíjate que qué poderoso, ¿no? Esta palabra. Y dentro de ese ser un buen ser humano, fíjate que algo que hoy las empresas y las nuevas generaciones están buscando es ese bienestar integral, ¿no? Del que hablas, físicamente, emocionalmente, mentalmente, financieramente, ¿no? Un equipo que se sienta bien, porque eso nos va a dar una productividad mucho mejor, ¿no? Y van a rendir ante lo que estamos haciendo. Y parte de lo que comentas, ese liderazgo emocional y consciente, ¿no? Esos líderes que realmente conecten, que inspiren, que desarrollen a otras personas, que puedan dar ese aprendizaje continuo, ¿no? Con, a lo mejor hay ocasiones con microlearning, con contenidos breves, con esa experiencia que los hace únicos como líderes y que tengan esa disponibilidad, ¿no? Con cada uno de sus colaboradores. Creo que esta parte de las tendencias clave para que hoy florezcan estos equipos de trabajo es también que cada uno pueda tener ese contacto, esa inducción, ese onboarding, ¿no? Desde que inicia en una empresa hasta poder tener ese desarrollo humano y profesional. Y también poder tener esos datos de servicio de talento, ¿no? Para poder tomar decisiones completamente mucho más humanas y mucho más inteligentes. Creo que el líder y la organización tienen que dar esa flexibilidad y esa confianza, ¿no? Para tener también horarios híbridos, un trabajo remoto, esquemas más por desempeño, por resultados. Entonces, creo que
parte de lo que tú comentas, ¿no? De esas tendencias como mucho más poderosas de que primero el líder tiene que ser un buen ser humano y se integran todas estas más, de más tendencias para poder ser mucho más poderosas. Creo que creando esto podemos tener equipos inimaginables, ¿no? Y hacer ese cambio y esa transformación en nuestras organizaciones. Fíjate, Clau, que parte de estas acciones como más concretas para que puedan aplicar todas las personas que nos están escuchando, que tienen estos roles de empresarios, de directores generales, de gerentes generales, de recursos humanos, ¿no? O de directores de cualquier área, porque al final del día llevan equipos, algunas ideas que pueden comenzar como a implementar desde ya es poder realizar encuestas, ¿no? De clima laboral, que tú también eres experta en esto, que sean breves a lo mejor, pero que sean muy frecuentes, que puedan capacitar a sus líderes en inteligencia emocional. Creo que ahí es un toque ideal porque todos vivimos, tenemos una vida, todos tenemos cosas atrás, ¿no? Que de repente el poder capacitarnos en cómo ser inteligentemente emocionales nos puede traer muchos frutos, ¿no? También crear esos espacios de escucha real con tus colaboradores. Muchas veces cuando, no sé si te ha tocado, pero es la evaluación de desempeño, ¿no? Y te voy a dar un feedback como jefe y de repente pasan los días, no respetan las fechas de feedback o a lo mejor el líder no está preparado para dar una retroalimentación o un feedback de manera adecuada, ¿no? No escucha a sus colaboradores. Entonces, esto pues también son acciones muy concretas que hay que ir implementando dentro de las organizaciones. Fíjate que también algo que hemos vivido, nosotros que hemos estado tanto en empresas como consultoras externas, pues también el crear, integrar esas plataformas de aprendizaje digital, ¿no? Porque a veces somos tantos, ¿no? Que de repente la capacitación pues no llega a diferentes puntos, pero creo que todos somos importantes y todos tenemos que tener aprendizaje, ¿no? Este desarrollo dentro de nuestra organización y que podamos realmente medir y analizar el impacto del talento, ¿no? En los resultados de desempeño. Porque también lo hemos visto, Clau, y hemos gozado de esta experiencia que de repente eh, hacen clima laboral, hacen evaluación de desempeño, evaluación por competencias, ¿no? Pero se queda aún en un hacer, pero no hay una planeación activa, ¿no? Para ver, oye, ¿qué acciones voy a tomar con esta situación? Entonces, yo creo que estas acciones en concreto pueden ayudar muchísimo para que las puedan aplicar en sus empresas y que realmente el equipo florezca, ¿no? Que se sienta valorado, escuchado y motivado. Y me gustaría saber un poquito cuál ha sido tu experiencia en esta parte, Clau. Fíjate, Ale, que te estaba escuchando y hace poco, estamos hablando de enero pasado, estuvimos justamente en un espacio en donde estuvimos cerca de un grupo de casi 400 funcionarios de un equipo. Cuando te hablo de esto es porque dimos un microlearning de justamente, de muy específico para atender una necesidad básica. ¿Cuál? En principio que se hicieran conscientes. Ah, mira, tanto se ha dicho, Ale, de que hay que tener conciencia plena, pero realmente, ¿qué es conciencia plena? Es importante decírtelo. Entonces, el punto clave fue que fuimos a hablarles de que empecemos a ser conscientes de nuestros actos, de lo que decimos, de cómo lo decimos, de cómo incluso fortalecemos nuestro propio bienestar como líderes en alma, mente, cuerpo y espíritu. Ese famoso bienestar integral que primero debemos de tener para después replicarlo con el equipo, porque estás de acuerdo que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, cuando estuvimos en esa conciencia, entonces a través de diversos ejercicios que los hicieron aterrizar, a mí me encantó una de las expresiones de algunos de nuestros participantes que decían al principio, a mí háblenme de fierros, háblenme de cables, ¿verdad? Y yo lo entiendo, pero ya cuando terminamos el ejercicio, dentro del escenario fue tan placentero que ellos pudieron decir, me pude dar cuenta que entonces, en estas experiencias breves, a través de esta parte emocional y consciente de la que tú me estabas diciendo, es justamente que ellos pudieron entender que esa es la pauta para conectarse con él. ¿Con quién? Con su equipo. Porque si nada más vemos al equipo como algo que debe de funcionar,
¿verdad? Sin ninguna estrategia de conexión, entonces las cosas no funcionan. Entonces, cuando sucedió esto aquí, cuando estamos hablando, es desde ahí empezar a establecer los mejores elementos para qué, para que nosotros podamos determinar desde ahí el mejor talento también de nuestro equipo y también poderlos después delegar y después a lo mejor facultar para otras nuevas acciones. Con todo esto y con todos estos escenarios, estos 400 líderes en un ejercicio de casi 3 horas para comenzar y ya después lo dimos en un espacio de 8 horas, pudieron darse cuenta, y eso me encantó, darse cuenta y ser conscientes de la parte importante de tener seguidores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más me encantó, Ale. Totalmente de acuerdo, Clau, totalmente de acuerdo. Creo que esto también nos ayuda muchísimo. Y fíjate que entrando a esta parte de los líderes más humanos, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca el mundo necesita, como dices, líderes humanos, culturas más empáticas y organizaciones que realmente inspiren desde el propósito. Y como indicas, hay que prepararse, ¿no? Para llegar a ello, no es de un día a otro. Y hoy necesitamos líderes que escuchen, que conecten con la realidad de sus equipos y que se atrevan a sembrar nuevas formas de trabajar, liderar, ¿no? Y crecer en conjunto. Si algo de lo que compartimos en este momento hizo eco, ¿no? En ustedes, personas, en ustedes que nos están escuchando en este webinar, si te movió una idea o una emoción o una pequeña posibilidad, ¿no? Y te visualizaste en un equipo mucho más motivado, más conectado, más vivo, entonces, creo que están en el momento perfecto para dar el siguiente paso, Clau. Y me gustaría que nos apoyaras con un cierre, aunque fue un tema muy rápido. Me encantaría que nos comentaras un poquito el caminar y los resultados que tú has tenido con esta preparación. Fíjate que a mí me encanta hablar de cierres con un poquito una canción de cambia, todo cambia. Entonces, entendamos que estamos en un proceso, en un mundo, en un universo, todavía viéndonos más holísticos, en donde es necesario que nos hagamos conscientes de que tenemos que ir evolucionando. Entonces, evolucionando, así como la inteligencia artificial ha evolucionado a pasos gigantescos, Ale. Yo lo que les quisiera decir a estos fortalecidos equipos de recursos humanos, que se den la oportunidad de hacer cambios, de arriesgarse a innovar, de arriesgarse a ver lo que no han hecho. La frase tan trillada que siempre hemos dicho de si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Yo los invito sinceramente a que nos aperturemos a las nuevas experiencias. Claro, sin olvidar los sistemas de gestión, sin olvidar los procesos, ¿verdad? Porque son los que nos nutren. Pero todavía a esos procesos los pudiéramos envolver del fortalecimiento humano, además que tiene un cáliz mucho mayor, porque además nos fortalece el espíritu, nos fortalece las neuronas, nos fortalece el cuerpo, nos podamos dar la oportunidad de generar nuevas conexiones para fortalecer la productividad y sobre todo tener ganancias rápidas. En verdad, creo que el Es, punto importante que toda empresa necesitamos son ganancias rápidas. es correcto. Y bueno, les dejamos aquí la presentación, ¿no? Las tendencias claves para hacer florecer esos equipos que ya lo platicamos. Y platicar un poquito con este cierre que estamos haciendo, Clau y yo, con mucho cariño, este webinar que a nuestra experiencia en estar en diferentes empresas, en diferentes organizaciones de todos los estilos, privadas, de gobierno, ¿no? Nos alimentan un poco esa vibra y esa necesidad que de repente tienen las organizaciones. Entonces, yo quiero dejar este mensaje. Hoy más que nunca necesitamos líderes humanos, culturas empáticas y organizaciones que de verdad inspiren, ¿no? Hay ocasiones que, bueno, pues sabemos que las prestaciones a veces son muy caras para las empresas, pero también he visto organizaciones que no necesitan tener todas las prestaciones y con que tengan
este liderazgo humano y esta, en realidad, cultura empática, las personas se quedan porque aman lo que hacen, porque son organizaciones que inspiran y pueden lograr todo, ¿no? Tienen ese desarrollo, ese clima laboral súper importante. Y bueno, pues dando cierre a este webinar, Clau, nada más recordando un poquito que, bueno, en Potential estamos listos para caminar con ustedes, con ustedes como clientes, ¿no? Y que los invitamos a agendar una asesoría sin costo, ¿no? Conocernos más, explorar más lo que podemos ayudarte para poder florecer tu equipo desde el corazón de la cultura y la estrategia. Y bueno, pues aquí estamos y estamos invitando a estas maravillosas y grandes personas como Clau. Te agradezco muchísimo el tiempo, la atención, Clau. Sabes que te quiero, que te respeto muchísimo y que, bueno, pues esto va a inspirar a muchas personas palabra por palabra de lo que dijiste. Te agradezco muchísimo, mi Clau. Te abrazo infinitamente, Ale, y me gustaría nada más decirles a todos los que nos van a ver y disfruten de la capacitación que se hace desde el corazón para llegar a mejorar nuestra productividad. Así será. Muchísimas gracias. Que tengas muy bonito día y gracias a todos. Gracias.